Listo, muy bien. El tema de esta tarde tiene que ver con la oración. Creo que muchas veces hemos escuchado acerca de la oración y vamos a estar viendo como nuestra lección hoy día nos ha mostrado. Esperen, hermanos, disculpen un ratito. Acá está, ahora sí. La lección de hoy día es la oración. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando de un principio espiritual muy importante y trascendente. Por ello, nuestra lección lo dividen en cuatro partes, ¿no? Oración, confesión, agradecimiento y súplica. Estas cuatro divisiones ustedes lo han encontrado en el material que les hemos enviado y vamos a desarrollar este principio que es muy importante, que es la oración. Y cuando uno entiende lo que es la oración, definitivamente uno toma una herramienta y un arma muy poderoso para enfrentar las diferentes circunstancias que vamos a enfrentar cuando caminemos diariamente en los caminos del Señor. Ahora, lo primero que tenemos que ver es qué es la oración, ¿no? Como a manera de definición. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla, pero cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Entonces, cuando nosotros queremos definir la oración, quizá haya muchas definiciones, que es conversar con Dios, que es hablar con Dios, que es expresarle lo que nosotros sentimos a Dios, pero la oración en sí es esa relación que uno tiene con Dios en base a una conversación. Por eso la primera frase es: cuando leemos la Biblia, Dios nos habla, pero cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Biblia, ese es el medio por el cual Dios nos habla. Ahora, la oración es un asunto personal entre tú y Dios. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces la oración es algo particular y personal. Otra versión, ustedes tienen ahí, Palabra de Dios para Todos, dice: pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre, así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Otra versión lo explica de esta manera: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Su Padre, pues, Él da lo que se le pide en secreto. Es decir, la oración tiene que ver con un asunto personal. La oración es un asunto particular, es una disciplina que nosotros debemos practicarlo de manera personal. Y la Biblia nos da una forma, una alternativa de cómo debe ser nuestra vida de oración. Debe ser privada, porque lo privado manifiesta lo que tú haces de manera pública. Significa de que la oración es un tiempo especial que tú pasas con Dios. Ahora, este tiempo lo vamos a invertir en nuestra comunión con Dios. Por eso la siguiente interrogante que surge en la oración es: ¿a quién oramos? Si la oración es hablar con Dios, ¿a quién yo estoy orando, no? Y Jesús en el Padre Nuestro lo describió de esta manera. En Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, lo primero que la oración nos muestra es que va dirigida al Padre. Jesús, cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, Jesús le dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, la oración va dirigida al Padre. Por eso es que Jesús, cuando hablaba de la oración en Juan 16:23, miren lo que dice: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Aquí Jesús está hablando de la oración, está hablando de pedir y está hablando que debe ser dirigida al Padre. ¿En quién? En el nombre de Jesús, y Él lo va a hacer. Otro pasaje de Juan 14, 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjese cómo la oración
en el Nuevo Testamento nos enfoca que la dirección es hacia el Padre. ¿A quién oramos? Al Padre. Es más, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, cuando hablamos de la oración, estamos hablando de una comunicación entre nosotros los creyentes y Dios. Ahora, la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a ese oye. ¿A qué se refiere esto? De que el no creyente no puede ser escuchado por Dios a cualquier pedido. El pedido que el no creyente puede hacer a Dios es el pedido de salvación, es el pedido de arrepentimiento, es el pedido de perdón de pecados. Ese tipo de oración Dios escucha en el no creyente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre y solamente son hijos aquellos que han tenido un encuentro personal con Cristo, aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador. Y Jesús comienza a desarrollar la oración diciendo: debemos dirigirnos al Padre. Debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Por eso ya Juan está diciendo de que si nosotros pedimos algo con confianza, nosotros vamos a ser escuchados en nuestra oración. Ahora, la oración, ya lo hemos visto en el material, ahora sí vamos a entrar, le da una especie de introducción, ahora sí vamos a entrar a las lecciones del material. La oración es la actividad que nos pone en contacto con nuestro Dios vivo. Y lo primero que debemos tener en cuenta en la oración es que debe haber un tiempo de adoración. Adorar significa venerar, rendir culto, alabar, ¿no? Eso es lo que significa adorar. Entonces, en la hoja que ustedes recibieron este texto, ¿no es cierto? De Primera Crónicas, 29, 11 al 13. Y se les pidió que ustedes circulen, coloquen, ¿no es cierto?, en un círculo algunas frases que hoy día lo vamos a desarrollar y ustedes van a cotejar con lo que han hecho, ¿está bien? Vamos primero a leer el texto. Dice, Primera Crónicas 29 del 11 al 13 dice: y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué interesante, mis hermanos, que en esta oración que David hace a Dios, ¿cierto? Se encuentra una gran cantidad de frases que David utiliza para expresar adoración a Dios. Y de seguro que ustedes lo han subrayado, ustedes lo han hecho en un círculo y vamos a cotejar. Yo he descubierto algunos y seguramente que ustedes lo han hecho igual. Primero, dice: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Miren qué curioso es este texto. Lo primero que habla David a Dios es decirle nuestro Padre. Y esta es la primera vez que en el Antiguo Testamento aparece que alguien se dirige a Dios como Padre. Le dice nuestro Padre, ¿no? Desde el siglo hasta el siglo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Miren cómo hace David cuando empieza a orar. Primero se dirige al Padre, como hemos aprendido hace unos momentos. Nuestra oración va dirigida a Dios Padre. Segundo, uno tiene que adorar, que significa venerar, rendir culto. ¿Y cómo David adora a Dios? Diciéndole: tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Está hablando del esplendor, de la grandeza, ¿no? Algo que escapa a la imaginación. Tuyo es el poder. Es decir, que Dios dice algo y sucede. Tuya es la gloria, que está hablando de que al único a quien nosotros debemos expresar nuestra oración es a Dios Padre. Tuya es la victoria y tuyo es el honor.
Miren cómo empieza David adorando a Dios, y creo que ese debe ser una de las formas en que nosotros debemos acercarnos a adorar a Dios, porque definitivamente creo yo de que las cosas que muchas veces el Señor nos muestra a nosotros es que nosotros podamos expresarle a Él adoración a través de nuestra oración. Lo siguiente que vamos a ver es, miren, luego David dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Miren cómo David empieza su oración adorando a Dios, diciéndole a Jehová tuya la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Y luego le dice, mire Señor, yo te digo esto, ¿por qué? Porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Es decir, Dios es dueño de todo. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Acá lo que David le está diciendo al Señor es, Señor, tú escapas la imaginación de cualquier persona. A ti te pertenece todo lo que esté en el cielo y todo lo que esté en la tierra. Tuyo es el reino. Y si tuyo es el reino, todas las autoridades están por debajo de ti porque tú eres excelso sobre todos. Es como decir, tú eres el presidente de los presidentes. Por eso cuando se habla de Dios, ustedes deben haberlo escuchado, dice Rey de reyes y Señor de señores. Él no es solamente rey, Él es Rey de reyes. Y no es solamente Señor, sino es Señor de señores. Entonces, cuando nosotros vemos cómo es que David adora a Dios, definitivamente uno dice, esa es la forma en que yo debo dirigirme a Dios cuando yo oro. Y continúa David, ¿no? Continúa. Y seguramente ustedes lo han llenado. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Fíjense cómo David expresa adoración a Dios de esta manera, ¿no? Le dice, sí Señor, tuyo es la riqueza y la gloria. Perdón. Todo eso procede de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está el hacer grande, el dar poder a todos. Miren cómo David utiliza tantos adjetivos, tantas frases, tantas palabras para empezar su oración. Todavía no ha terminado de orar, solamente está adorando. Entonces, cuando uno ora, mi hermano, las primeras cosas que debe decirle y expresarle a Dios es reconocimiento de quién es Él. Es mirar su grandeza y reconocerle. Y David, imagínense, si nosotros contamos, ¿no? Empieza con nuestro Padre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 términos que David utilizó hasta este momento para adorar a Dios, para venerar, para rendirle culto. Fíjense cómo era el corazón adorador de David, que le expresaba de esa manera a Dios su adoración. Y luego termina diciendo, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Fíjese en estos breves versículos cuánta adoración hay de parte de David hacia Dios. Realmente, por eso que cuando se habla de David el adorador, realmente él era un adorador, porque en cuántas pocas líneas él le expresa a Dios todo lo que siente, todo lo que él es. Y es más, el castellano queda pequeño al describir todo lo que es Dios, ¿no? Le dice, ahora pues, Dios nuestro. Comienza nuestro Padre y termina diciendo, Dios nuestro. Nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la oración, debemos empezar entendiendo de que estamos dirigiéndonos a Dios Padre y que ese Dios Padre es el ser supremo de toda la creación y debemos acercarnos con reverencia, con respeto y expresarle nuestra oración de esta manera para que podamos nosotros al acercarnos a Él reconocer realmente que nosotros somos obra de sus manos. Ese es como primer punto. En segundo lugar, otro aspecto importante de la oración
es la confesión de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque cuando uno mira al Dios grande, al Dios santo, inmediatamente te vas a dar cuenta de que somos pecadores. Inmediatamente te vas a dar cuenta que eres pequeño, eres pequeña. Cuando tú ves al Dios gigante, inmediatamente te vas a dar cuenta cómo está tu situación delante de Dios. Por eso es que el salmista David en el Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Miren cómo David expresa esto. Él puede adorarle a Dios con libertad porque él ya arregló su problema de pecado. Pero la confesión es parte importante porque durante el día, durante la noche, siempre vamos a cometer algún pecado y tenemos que confesarle a Dios. Y el salmista David dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él está diciendo: Dios es santo y nuestra comunión con Dios es muy importante. Nuestra relación con Dios es muy importante. Y miren este gráfico. Ahí vemos a Dios y dice: mi relación con Dios nunca se puede romper. Algo que debemos tener presente, mis hermanos, es que tu relación con Dios nunca se va a romper. Es decir, tú vas a ser hijo de Dios siempre. Y este es uno de los grandes misterios y esta es una de las grandes bendiciones que nosotros como hijos de Dios tenemos. Por ejemplo, aquí entre nosotros hay varios papás, ¿cierto? Hay varias mamás. Si yo te preguntase a papá, mamá, ¿tu hija, tu hijo dejará en algún momento de ser tu hijo o tu hija? ¿O no? ¿En algún momento podría dejar? Él puede decir: ya no eres mi mamá, ya no eres mi papá. Pero por más que diga lo que diga, sigue siendo tu hijo, sigue siendo tu hija. Nada va a cortar esa relación. Se puede ir de la casa y abandonarte y dejarte, pero va a seguir siendo tu hijo, tu hija. La relación entre tú como mamá, tú como papá con tus hijos nunca se va a romper. De igual manera, tu relación con Dios como padre nunca se va a romper. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué haría tu hijo para que deje de llamarse tu hijo? Tú puedes decir: a ver, si me miente, deja de ser mi hijo. No, así mienta, va a seguir siendo tu hijo. Si se porta mal, va a dejar de ser mi hijo. No, así se porte mal, va a ser siempre tu hijo. Entonces, cuando uno ve a Dios como padre y que tu relación como hija, como hijo, no depende de lo que tú haces, tú te vas a dar cuenta que tu relación con Dios nunca se va a romper. Sin embargo, eso es la relación con Dios. Pero el pecado sí puede romper tu comunión con Dios. Tu comunión con Dios. Mi comunión con Dios se puede romper con el pecado. Entonces, una gran diferencia es tu relación con Dios. Es decir, tu relación tiene que ver con el hecho de que ahora eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Eso nadie te lo va a poder quitar. Por eso en otro pasaje dice: aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Dios ya te dará una salvación. Tu relación con Él nunca se va a romper, pero tu comunión sí. Y la comunión con Dios se rompe con el pecado. ¿Y qué significa comunión? Comunión es dos términos. La semana pasada creo que hablamos. Común, unión, que significa que yo tengo una relación con algo y tenemos algo en común, que yo le adoro y Él me habla. Entonces, esa relación, eso lo podemos romper. ¿Se acuerdan ustedes el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue de la casa, se llevó todos los bienes que le correspondía a él. ¿En algún momento dejó de ser hijo de su papá? No. Siempre fue hijo de su papá, aunque fue un hijo que se alejó y dejó de tener común unión con su papá. Pero su relación siguió. Por eso que cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, ¿se acuerdan ustedes qué dijo? Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Él no dijo: iré a la casa de aquel hombre que yo he abandonado. El hijo pródigo no dijo: volveré a ver si me acepta nuevamente como su hijo. No, él dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Es decir, el hijo pródigo se dispuso a confesar. Entonces el hijo pródigo fue y su relación de padre e hijo seguía, pero su comunión se había roto. Y cuando él se acercó a pedir perdón, su comunión volvió a estar en la misma
situación que debería estar siempre. El pecado, entonces, rompe nuestra comunión con Dios y evita que Él escuche nuestras oraciones. Cuando tu comunión se rompe, hay una barrera que impide que tú te acerques a Dios, porque Dios es santo. Entonces Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Él, a ese oye. Cuando tú pecas, la única oración que Dios escucha es la oración de arrepentimiento. Entonces tú te arrepientes, vuelves a restablecer tu comunión con Dios y eso hace de que nuevamente tú puedas tener todo aquello que lo perdiste con el pecado. Miren lo que dice el salmista David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces cuando hablamos de la oración, en la oración hay una parte que tiene que ver con confesar. Confesar significa decir lo que ha pasado, pero decirle a Dios. Dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, voy a confesar mis transgresiones a Jehová y cuando hizo eso, dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No es cierto? Él comenzó a describir ahí todo lo que realmente él había sentido y en la lección vimos este texto, ¿no? Cuando él empezó a expresar, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, perdón. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Acá David está expresando, ¿no es cierto?, su deseo de ser limpio, porque ese pecado hace de que él se rebele contra Dios. Dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está frente a ti. Y luego dice, ¿por qué yo debo confesar? ¿Por qué yo necesito esa limpieza? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como el salmista David comienza a expresar, ¿no es cierto?, esa confesión a Dios. Entonces, si queremos entender qué es confesión, aquí hay una frase. La confesión genuina produce un deseo de obedecer a Dios. Eso lo tenemos en el material. Note que después de reconocer sus pecados a Dios, David ora pidiendo a Dios que le dé un corazón obediente. Es decir, tú no puedes decirle a Dios, Señor, quiero ser obediente, si primero no le pides perdón por aquello desobediente que has hecho o aquella desobediencia que has realizado. Una vez que David ora pidiéndole a Dios que le perdone, ¿no es cierto? Una vez que reconoce, Dios le da un corazón obediente. Y es ahí donde David le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué interesante es esta porción, ¿no? Acá David dice, crea en mí un corazón limpio. Y qué interesante que la palabra crea es el término que se utiliza cuando Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, hizo algo nuevo, hizo algo que iba a empezar de nuevo. Y David está utilizando este término crea, diciéndole, Señor, hazme un nuevo corazón. Crea en mí un nuevo corazón limpio. Este corazón que lo tengo, no lo reencauches, no lo arregles, no lo pegues, no, crea en mí. Y luego le dice, renueva un espíritu recto. Es decir, mi espíritu sí, Señor, tú tienes que renovarlo porque de pronto le faltan las fuerzas para seguir adelante. Y le expresa diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David sabía de que cuando uno rompe su comunión con Dios, inmediatamente ya no hay paz. Cuando uno rompe su comunión con Dios, empieza uno a vivir la soledad de la agonía del pecado. El pecado hace que te sientas solo, sola. Y cuando tú le confiesas a Dios, el gozo de tu salvación nuevamente regresa a tu diario vivir. Y luego termina diciendo, y espíritu noble me sustente. Lo que David te está diciendo, Señor, cuando yo te desobedezco, yo guío mi vida. Cuando yo hago cosas que te desagradan, yo estoy gobernando mi vida. Por favor,
hazme un espíritu noble que me sustente. Yo necesito ser sustentado, yo necesito ser guiado, yo necesito ser encaminado. Entonces, miren, hermanos, dos importantes principios para la oración: adoración y confesión. Un tercer aspecto de la oración es el hecho de dar gracias. Fíjate, hermano, el hecho de dar gracias. El Tesalonicenses, esto está en sus lecciones, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tú adoras a Dios. Cuando adoras a Dios te das cuenta de en qué situación estás. Entonces te das cuenta que eres pecador y que necesitas confesar tus pecados a Dios. Le confiesas tus pecados a Dios y Dios te perdona. Inmediatamente comienzas a ser un hombre, una mujer agradecido. Y la gratitud, alguien dijo que es la memoria del corazón. La gratitud es la memoria del corazón. Y es interesante que la gratitud, algunos lo relacionan con la experiencia del oxígeno. Ustedes deben haber experimentado y recordado al inicio de la pandemia cuánto costaba el oxígeno. Creo que la mayoría que hemos estado en contacto con personas enfermas de COVID hemos experimentado y escuchado los precios exorbitantes, los precios muy altos de lo que era el tanque de oxígeno. Acá he hecho un recorte de el costo de aquel tiempo. Miren, en La Libertad, los balones con oxígeno, decía ahí, pueden costar desde 3.200 a 4.000 soles. Mientras que el balón solo, sin oxígeno, puede tener un precio que oscila entre 2.800 a 3.000 soles. ¿No? En Piura, un balón de oxígeno de segunda mano puede llegar a costar más de 5.000 soles. En Iquitos, un balón de 10 centímetros cúbicos se vende entre 3.000 y 6.000 sin manómetro, ¿no? La recarga puede costar alrededor de 95 soles, ¿no? Que eso era baratísimo, 95 soles, porque acá en Lima la recarga era mucho mayor. En Lambayeque, dice, oscilaban entre los 4.500 y los 5.500 recargados, cuestan entre 20 y 25 por cada metro cúbico. Qué interesante es esto, hermanos. Ahora, esto es algo que muchos hemos vivido. Y quiero hacer una reflexión. Esto lo encontré en una lección del internet. Había un hombre que necesitaba oxígeno y lo llevaron al hospital. Lo llevaron al hospital y luego de la mejora se cuenta esta experiencia. Miren, les voy a leer. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Después de mejorar la salud de un hombre de 93 años en un hospital de Italia, se le pidió que pagara el costo del respirador por un día. Y entonces el anciano se echó a llorar. El médico le aconsejó que no llorara por la factura. Lo que dijo hizo llorar a todos los doctores. El anciano dijo: no lloro por el dinero que tengo que pagar, porque puedo pagar todo eso. Lloro porque he estado respirando el aire de Dios durante 93 años, pero nunca pagué por ello. Se necesitan 500 euros para usar el respirador en el hospital durante un día. ¿Sabe usted cuánto le debo a Dios? Nunca he agradecido a Dios por esto antes. Y termina la reflexión diciendo: las palabras de este hombre merecen nuestra reflexión. Cuando respiramos libremente, sin dolor ni enfermedad, nadie toma el aire en serio. Solo cuando llegamos a un hospital podemos saber que incluso respirar oxígeno con respirador artificial cuesta dinero. Y sin duda, esta debe haber sido la experiencia de muchos de ustedes al llevar a un familiar al hospital o al atenderlo en la casa, que este asunto del oxígeno era, mis hermanos, de mucha demanda. Y este anciano da una gran lección. Él podía pagar los 500 euros que le costaba el gasto que había realizado en el hospital porque le habían puesto oxígeno. Lo que él lloraba era que Dios, ¿no es cierto?, en 93 años nunca le cobró ni un sol por el oxígeno. Y él se volvió un hombre agradecido. Muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos pasar por dificultades muy duras para ser agradecidos a Dios. A veces Dios te permite pérdidas para que tú entiendas el valor de lo que has perdido. Muchas veces Dios nos va a guiar
a que nosotros nos encontremos con situaciones difíciles y salgamos para decirle gracias, Señor. Entonces la oración es adorar. La oración tiene que ver con confesar, pero la oración también tiene que ver con el hecho de agradecer. Y en cuarto lugar, la oración también tiene que ver con súplica, ¿no? La súplica es traer nuestras peticiones a Dios. La oración también tiene que tener un tiempo donde tú le expresas a Dios algunas necesidades, algunos problemas, algunas circunstancias difíciles. Y Filipenses nos da una especie de control, ¿no es cierto?, de balanza para que nosotros sepamos guiar nuestras oraciones y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá el apóstol Pablo está diciendo cómo debemos suplicar. Primero, no debes desesperarte con tu súplica, con tu pedido. No te afanes. Y el afán tiene que ver con tres términos que he encontrado en otras versiones de este mismo pasaje de la Biblia. Miren, Palabra de Dios para Todos dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La Reina Valera del 95 dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios habla hoy, dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Entonces, cuando la Biblia habla de afán, está hablando de preocupación, está hablando de angustia, está hablando de aflicción. Entonces, nosotros no solamente debemos adorar a Dios, confesar nuestros pecados, ser agradecidos, sino también tenemos que en algún momento venir con una súplica, venir con algún pedido a Dios. Y hay una pregunta ahí en su material que dice, ¿alguna vez se ha preguntado por qué algunas de las peticiones solicitadas en oración no son contestadas? Las escrituras que se dan a continuación explican la razón, ¿no? Hay un texto, ahí en el material encontramos un texto que dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en nuestro deleite. Entonces, ¿por qué Dios no nos contesta? Porque pedimos mal, ¿no? Pedimos para gastar en algo que no nos va a hacer bien. Y Dios nos conoce. Si nosotros como padres muchas veces cuando nuestros hijos nos piden algo que nosotros sabemos no les va a hacer bien, no se los damos. Quizás si son pequeños van a llorar, quizás si son muy pequeños van a hacer hasta su berrinche. A medida que van creciendo van entendiendo que hay cosas que le tenemos que decir no y van a tener que aceptar. Muchas veces nosotros oramos y pedimos algo, pero Dios sabe que no nos va a hacer bien, entonces no nos da, pedimos mal. El pasaje de Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, ¿cómo, no es cierto, Dios contesta la oración? La oración que Dios contesta es la que está basada en su voluntad, conforme a su voluntad. Si tú le pides al Señor, Señor, yo quiero que me des, por favor, entendimiento para leer la Biblia, esa oración está dentro de la voluntad de Dios y Dios te va a dar la capacidad para entender la Biblia. Entonces, la oración que está en base a su voluntad, y la voluntad la encontramos en la Biblia, va a ser contestada por Dios. Otro pasaje que ustedes tienen en el material es Juan y Mateo. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren cómo va, ¿no es cierto? El hecho de pedirle a Dios algo, el hecho de la súplica, nos lleva a que a veces Dios no nos contesta porque pedimos mal. Tenemos que pedir conforme a su voluntad, pero al mismo tiempo permanecer en Él. Permanecer significa mantener nuestra comunión con Él. Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces ora porque vas a pedir y se va a hacer hecho. Mateo dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. A esta súplica debes añadirle fe.
debes creer. Como aquella niña que dice que estaban en provincia, en una iglesia pequeña, la gente estaba orando, todos los días oraba. Y la niña veía que su abuelita iba a la iglesia y regresaba tarde. Y un día le dice, abuelita, ¿te acompaño? Ya, le dice la abuelita. Abuelita, ¿por qué vas todos los días a la iglesia? Es que le dice la abuelita, estamos orando para que Dios mande lluvia. Las tierras necesitan lluvia. Entonces, necesitamos orar. Vamos, hija. Entonces la niñita salió y le dijo, abuelita, espérate un ratito. Y se fue corriendo a su casa. Después de un rato sale y la abuelita le dice, ¿por qué te has demorado tanto? Y la niña le dice, ¿qué abuelita? Me he ido a buscar el paraguas. Y la abuelita le dice, ¿pero paraguas para acá? ¿Para qué? Si hay un sol fuerte, no va a llover hoy día. Pero abuelita, le dice, estamos yendo al culto de oración y tú dices que en el culto de oración están orando para que llueva. ¿Y qué pasa si Dios contesta la oración? Nos vamos a mojar. Vamos a regresar a la casa y nos vamos a mojar. Ahora, aunque parezca un tanto risueña, ¿no es cierto? Esta historia nos habla de la fe. Tú tienes que pedir creyendo. No puedes tú pedirle a Dios y dudar de lo que estás pidiendo. Tú le dices, Señor, dame trabajo y deja de preocuparte. Decirte, muy bien, Señor, yo voy a descansar en ti y voy a tener paz porque tú vas a proveer. Si le pedimos por sanidad, a veces nuestros hijos se enferman y tenemos que orar. Bien, Señor, ya te oré. Yo veo que está mal, yo veo que está, esa es la situación, pero Señor, ya te lo pedí, yo voy a creer. Por eso dice, y todo lo que pidieres creyendo en oración, lo van a recibir. Esta cuota del creer coloca a nuestra oración como la firma, ¿no? Del compromiso que el Señor lo va a hacer y lo va a contestar. Ahora, frente a todo esto, de seguro que surge una interrogante más. Entonces, si yo ya sé que debo adorar a Dios, yo debo confesar mis pecados a Dios, yo debo agradecer a Dios, yo debo también suplicarle, pedirle a cosas. ¿Cómo le pido? Y creo que lo sabemos, pero es bueno recordarlo. La pregunta dice, ¿por quién debemos orar? ¿Cierto? De seguro que nosotros debemos orar a Dios en el nombre de Jesús, pero ¿por quiénes? Dice Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este pasaje nos dice, si tú en algún momento quieres interceder por alguien, suplicar por alguien, empieza orando por las autoridades. ¿Cierto? Dice, debemos orar por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Una oportunidad a un pastor, un hermano le dijo, pastor, la verdad es que yo cuando empiezo a orar, termino orando rápido, bien rápido termino orando. Y no sé por qué hay gente que se demora tanto en su oración. ¿Qué cosa es lo que hablan tanto que se demoran tanto en orar? Entonces el pastor le dice a este hermano, le dice, hermano, lo que sucede es que en tu oración tú debes involucrar a toda la gente que conozcas. Entonces le pregunta, a ver, ¿cuántos hermanos tienes en tu casa? Ah, tengo 3 hermanos, muy bien. ¿Cuántos amigos tú tienes en tu centro de estudio? Uy, ahí tengo más de 20 amigos, muy bien. Suma tus 3 hermanos más tus 20 amigos, ahí tienes 23. ¿Cuántos tíos tienes? Uy, tengo varios tíos, ya súmalos. ¿Cuántos primos tienes? Uy, tengo un montón de primos. Entonces le empezó a decir todos los familiares, muy bien, ora 30 segundos por cada uno de ellos. Y 30 segundos rapidito, a ver cuánto te vas a demorar. Ah, ya, dice, ahora entiendo. Cuando dice que debemos orar por todos los hombres, está diciendo que ore por todos mis conocidos. Ahora, mi hermano, si tú conoces a un montón de hermanos en la iglesia y te pones a orar 1 minuto por cada uno, ¿cuánto tiempo te tardarás? Si tú oras por todas tus primas, por todos tus primos, por todos tus hermanos, tus sobrinos, por tu vecino del barrio, hermano, no sales de tu casa, ¿no es cierto? Entonces acá Pablo está diciendo muy bien, comienza a orar por tus conocidos, por todos los hombres y por los que están en autoridad, porque los que están en autoridad necesitan el apoyo de oración. Luego Santiago dice, ¿por quién debemos orar? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por quién debemos orar? A veces, mis hermanos, nosotros tenemos problemas con algunos hermanos y nos resentimos, nos peleamos. Entonces debemos orar por esa persona. ¿Para qué? Para que podamos sanar la relación.
Y la oración no tiene nada que ver con el hecho de que estés bien con alguien. Jesús dijo que nosotros debemos bendecir a los que nos maldigan. Dice que debemos bendecir a nuestros enemigos. Y no creo que ninguno de nosotros tenga algún enemigo. Si te has peleado o has discutido con alguien, no es tu enemigo. Entonces, con más razón debemos orar unos por otros, porque esa oración uno por otro te va a sanar. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo estaba en el hospital, estoy hablando hace muchísimos años atrás. A nosotros desde niño, no sé cómo habrá sido la instrucción en el colegio de ustedes, pero nos enseñaron a no querer a los ecuatorianos y menos a los chilenos, ¿no? No sé qué te meten en el colegio, bueno, en mi época, ¿no? Que vámonos hasta Arica, vamos a traer el Huáscar, así nos enseñaban, ¿no? Nos vamos, nos metemos a Ecuador, recuperamos, y así yo he crecido con ese ambiente belicoso, ¿no? Y siempre cuando alguien decía ese ecuatoriano, como que me fastidiaba, chileno me fastidiaba, ¿no? Hasta que un día yo estaba en el hospital, estaba un familiar enfermo, y yo estaba ahí sentado a un costado, y se me acercó una persona y me dice, ¿puedo orar por usted? ¿No? Yo era joven y era creyente, ¿no? Y yo dije, es un hermano. Sí, le digo, mi familiar está enfermo. Ya, me dice, vamos a orar. Yo soy chileno, me dice, y he venido acá a orar por los enfermos. ¿Puedo orar por ti? Cuando él me dijo, yo soy chileno, me entró todo ese nacionalismo, ¿no? Y hermano, oró tan bonito por mí que se me quitó toda esa amargura que le tenía a los chilenos. Y por eso es que yo creo en este texto, orar uno por otro para que se haya sanado. Yo creo que si él no oraba por mí, hasta ahorita estuviera fastidiado con los chilenos, hermano. Y a lo largo ya de mi vida como pastor, he ido a conferencias y me sentaba con un chileno, con un ecuatoriano, justo me sentaba, pero ya no había esa cosa de fastidio, porque ahora ya lo veo como hermano. Y de orar uno por otro sana, de verdad, hermanos. Si alguien te ha hecho algo y te ha resentido, ora por él y vas a ver cómo se sana la relación. Porque lo importante es que tú mantengas una buena relación con tu prójimo. Y lo último, Efesios 6:18 está en el material, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese, Timoteo primero dice que oremos por todos los hombres. Ahora acá nos dice que oremos por todos los santos. Ahora, hermano, aquí viene el asunto, ¿no? En nuestra iglesia normalmente los domingos cuando nos reuníamos más de 200 personas. Si tú lo conocías a 200 personas y orabas por ellos 30 segundos, tenías que invertir 100 minutos de tu tiempo. 100 minutos, ¿cuánto es? Casi una hora, ¿no es cierto? 40 minutos. Ahora imagínate, cuando dice por todos los santos, realmente Pablo cuando enseña a orar, no nos está enseñando el tiempo, nos está enseñando que debemos dirigir bien la oración hacia los propósitos por el cual nosotros hemos sido retados y desafiados al venir a los pies del Señor. Por eso, mis hermanos, estos 4 principios, adoración, confesión, agradecimiento y súplica, lo quiero colocar acá, agradecimiento y súplica tienen que ver con la oración. Y la oración es lo que nos va a sostener. Entonces, ¿qué les parece si oramos? ¿Está bien? Oramos y practicamos estas cuatro partes de la oración. Hay muchas más partes, pero vamos a decirle ahí en nuestro lugar. Primero vamos a adorar, vamos a confesar, vamos a agradecer y vamos a suplicar. ¿Está bien? Acompáñenme, por favor, en oración. Padre, realmente tú has sido bueno, Señor, hoy día, con cada uno de nosotros. Tú has permitido, Señor, de que nosotros como hijos tuyos estemos hoy día con vida y con salud. Ese es un motivo para agradecerte. Has dado salud también a nuestros hijos, has dado salud a nuestros familiares que nos rodean y ese es otro motivo para agradecerte. También, Señor, has provisto para poder almorzar, para tener algún alimento hoy día. Ese también es otro motivo para agradecerte. Agradecerte también, Señor, porque ahora entendemos un poco más de que nuestra relación contigo, de padre a hijo, nunca, Señor, va a quitarse, nunca va a desaparecer. Pero al mismo tiempo, Señor, también reconocemos que cometemos pecados. A veces, Señor, nos portamos mal. A veces, Señor, discutimos, sale la ira, sale el enojo. A veces, Señor, en nuestro corazón se elevan cosas vanas y queremos pedirte que nos perdones, que la sangre de Cristo, Señor, nos limpie de todo pecado.
Y al mismo tiempo queremos agradecerte, Señor. Agradecerte porque a través de este medio podemos reunirnos, Señor, y podemos aprender algo más. Agradecerte, Señor, porque nosotros miramos a nuestro alrededor y hay muchas bendiciones. A veces queremos más cosas, Señor, pero ahí en nuestra casa hay tantas bendiciones, Señor, que quizás no te hemos agradecido y queremos agradecerte por cada detalle que has colocado. Nos has colocado en un hogar, nos has colocado, Señor, aquí en Manchay, y queremos darte las gracias a ti. Y también quiero suplicarte a ti, Señor, en primer lugar, que tú nos sigas bendiciendo. Suplicarte acá, Señor, por Marilena, por Ever, por Jairo, por Jacqueline, Señor, por Eladio, por Daniel, por Livia, por Sara, Señor, para que tú, Señor, a cada uno de ellos, Señor, les puedas fortalecer, les puedas guiar, Señor, a crecer más en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Y si hay alguna enfermedad, tú les puedas sanar en el nombre de Jesús, Señor. Y ellos puedan ver y entender de que tú eres un Dios de cerca y no de lejos. Gracias, Señor, porque todo esto lo hacemos y lo dirigimos a ti en el nombre de Jesús. Bendice también, Señor, a las autoridades aquí en el Perú. Te pedimos, Señor, de que tú les guíes, les des sabiduría y el Perú pueda crecer y ser un lugar, Señor, para que tu evangelio pueda extenderse. Te damos la gloria a ti, Padre, y te bendecimos por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Si tienen alguna pregunta, hermanos, adelante, compártanla en este momento para poder